Muy buenas tardes, qué agradable poderme conectar con cada uno de ustedes a través de este medio. Muy agradecido a Dios por toda su generosidad, por toda la bondad que Él ha tenido para con nosotros, lo bueno, lo generoso que ha sido el Dios del cielo. Realmente estamos de acuerdo, muy de acuerdo con las palabras del Salmo 107. Fue la palabra que Dios nos dio en esta mañana y vimos en esa palabra cómo cada vez es necesario alabar la misericordia del Dios del cielo, porque realmente es bueno, es generoso, es maravilloso. Esperamos unos buenos resultados en la administración en la mañana, tanto en la sede del barrio Providencia. Queremos compartir los testimonios allí también en la sede sur y estamos muy seguros en la hermosa iglesia de Tuluá. Que Dios bendiga a cada familia, bendiga a cada vida. Bueno, estamos muy agradecidos a Dios, muy agradecidos al Señor Todopoderoso por todas sus misericordias y queremos compartir en primer lugar una noticia trágica. Nuestro querido pastor Héctor Díaz y su esposa Marta Carvalho tuvieron el desenlace fatal. Su hijo Javier Osvaldo tuvo un accidente y debido a ese accidente falleció. Nosotros sabemos como personas que la fe es hermosa, es agradable. Nosotros mismos, este servidor, tuvimos la experiencia con mi querida esposa de tener que ir al sepulcro a dejar el cadáver de nuestra querida hija María Eugenia, de 20 añitos. Sabemos lo duro que es, pero sabemos también que en estos momentos trágicos, lo que realmente nos sostiene y nos da aliento de vida es la fe en las palabras de Dios. Él dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Deja sus trabajos y creemos que hay una nueva vida en Cristo, que pasaron de muerte a vida. Yo sé que esas palabras dichas por una persona no son suficientes, pero tengo confianza en que el Espíritu Santo obrará y ayudará a nuestros hermanos en este momento triste, doloroso. Traerá un consuelo que solo Él puede traer, y es nuestra oración que los fortalezca, que los ayude, que bendiga esa hermosa iglesia de la ciudad de Neiva, así como estamos seguros ha ayudado a la iglesia allí en Santa Rosita, como ha ayudado el Señor de la Gloria a esa hermosa iglesia allí en Montería. Él es bueno, Él es generoso, Él es grande en amor y en misericordia. Así que les pido el favor que nos unamos en oración. Soberano Dios, gracias por todas tus bondades. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todo lo generoso, lo bueno que eres, todo lo que has hecho en nuestro favor, Señor. A diario, Señor, lo creo porque lo dice tu palabra, salen tus misericordias, así como amanece el día, son nuevas cada mañana tus misericordias. Me uno en oración para orar por esa querida pareja, por mi hermano Héctor Díaz, su querida esposa Marta Carvalho, todos los familiares de Javier Osvaldo. Señor, que solo tú puedes consolar, que solo tú puedes llenar ese vacío, y sé que es imposible no sentir el dolor, es imposible no sentir la aflicción, pero es lo sorprendente. Tú nos ayudas a superar. Jamás se olvidarán, jamás pasarán a la historia de olvido ninguno de nuestros seres queridos y de estos hombres que te han servido,
no pasarán al olvido, pero sí aceptaremos que pasaron de muerte a vida y estaremos tranquilos con la paz que solamente tú das. Te pido que consueles en esta hora fuerte, pesada, a la hermana Marta Carvalho, a su esposo Héctor Díaz y a cada personita de la iglesia, a cada familiar que sienta la partida de este varón. Que la paz y el consuelo tuyo venga sobre ellos y que nos ayude, Señor, que podamos ver la brevedad de la vida, porque lo que podemos aprender, lo dice tu palabra, es la brevedad de la vida, y que es tu misericordia la que cada día nos preserva el aliento de vida. Ayúdanos, Señor, que en todo lo que vivamos en esta tierra, en todo lo que nos reste por vivir, nuestros caminos te sean agradables, que se cumplan en nosotros esas expectativas que había en el corazón del apóstol Pablo. Él dice, ausente o presente del cuerpo, deseamos serle agradables a Dios. Ya, Señor, tanto nuestro pastor Ramón como Javier Osvaldo están en tu presencia y esperamos, Señor, que por gracia tuya, por misericordia, ellos estén disfrutando de la eternidad. Pero nosotros los que estamos aquí seguimos en la lucha contra las tentaciones, contra las acechanzas del enemigo, contra nuestros desalientos, y solo tú por tu gracia, por tu soberanía, nos puedes sostener. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esa familia pastoral, bendice esa iglesia y bendícenos a nosotros, Señor, que podamos preparar nuestro corazón y que podamos decir si lo dijo un perverso, si lo dijo un malo. Él dijo, donde quiera que nos sorprenda la muerte, que sea bienvenida. Pero nosotros no deseamos la muerte. Estamos en el dilema que dice el apóstol Pablo. No sabemos si vivir para la iglesia, porque nos preocupa la iglesia, si vivir para la familia, porque nos preocupa la familia, o si partir a tu presencia para estar en tu presencia, lo cual es mucho mejor. Así que, Señor, estamos en tus manos y pedimos, Espíritu Santo, tu asistencia. Tú eres el consolador, tú eres el que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el que trae el consuelo que viene del cielo. Tráelo ahora para Marta Carvalho, para Héctor Díaz, para toda la familia de Javier Osvaldo, Señor, y para todos los que estén pasando alguna dificultad, porque, Señor, es duro para nosotros, pero sabemos que cientos de hombres y mujeres de Dios en el mundo entero están pasando por un momento de aflicción, y yo no puedo explicar las razones. Solo sé que tu palabra es la verdad, que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, y que tú venciste la muerte y has resucitado, y que así como has resucitado, resucitan también los que creen en ti, que cuando tú vengas vendrán contigo los que han resucitado en Cristo Jesús, los que han muerto en Cristo Jesús, y seremos transformados todos en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos al Señor en el aire. Así que nos podemos consolar con esas palabras. El poder del Espíritu Santo de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, resucitará a nuestros muertos en Cristo Jesús, los que duermen ahora, y nos transformará a nosotros, y juntos recibiremos al Señor de la gloria en el aire. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Gracias por ayudarnos. Señor, te ruego ahora que me ayudes. Quiero tomar la reflexión corta de lo que vimos en la mañana, y quiero, por tu gracia y misericordia, responder cada una de las preguntas razonables que hay para este programa.
y soy impotente y soy incapaz por mí mismo, pero pido la ayuda tuya, Espíritu Santo, pido tu dirección para poder abrir con gracia, con habilidad, con destreza las páginas de tu libro poderoso, la Santa Biblia, y que ella nos dé claridad, que la Biblia abierta traiga respuesta para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho. En esta mañana estuvimos muy bendecidos con algunas palabras del Salmo 107 y vimos que lo importante es que aun cuando las personas no conocen a Dios, ellos puedan invocarlo, porque cuando invocan a Dios, todo ser humano que invoca a Dios recibirá una respuesta. Versículo 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Lo que nos muestra la Biblia es que muchas veces, lo dice otro texto, los seres humanos somos quienes torcemos nuestro camino, labramos nuestra desgracia, pero el enemigo de nuestras almas no nos permite entender cómo escapar. Al contrario, cada vez el drogadicto, el alcohólico, el violento, el de vida desordenada, se ve en un callejón sin salida. ¿Cuál es la oportunidad? Decíamos, por eso, aunque se diga que debiéramos de no decirle a nadie del Evangelio, eso nos lo dicen públicamente algunos, pero interiormente en nuestro corazón el enemigo de nuestras almas quiere decirnos, ya no hay necesidad de predicar, ya la gente sabe, el que no quiere es porque no quiere. Además hay muchas iglesias, muchos predicando. Nosotros tenemos que escapar a eso, y por tener sensibilidad en el alma, por querer que Dios haga esta gran obra, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por querer ver esta bendición es que tenemos que compartir la palabra. Decíamos en esta mañana, todos nosotros sabemos exactamente lo que dice Romanos capítulo 10, pero yo lo voy a leer aquí a la audiencia, a los que me están escuchando y a cada uno de mis hermanos. Romanos capítulo 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Claro que tenemos que hablar la palabra de Dios.
porque queremos que el Dios del cielo bendiga a las personas, porque sabemos que en Él no hay acepción de personas. Todo el que invoque al Señor será salvo. Pero lo dice claramente la palabra. ¿Cómo invocarán? Permítame decir, ¿cómo clamarán? ¿Cómo esperarán un milagro de aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si no les predica alguien que lo conoce, que sabe de su misericordia, que sabe de sus buenos propósitos, de las intenciones que hay en su corazón? Así que usted no puede olvidar. Y estaba recordando a una persona interesante en la ciudad de Pereira. Allí estuvimos un tiempo y tuvimos buenas experiencias. Una que recuerdo es una familia preciosa que hacía su devocional. Siempre se ha hecho, ha cambiado de nombre, ha cambiado a veces un poco la forma, pero siempre se ha hecho. Y ellos vivían en un edificio en el centro de la ciudad de Pereira. Y en una ocasión, una tarde ya, cuando íbamos a comenzar un culto, un día miércoles, estábamos bajando por el ascensor y subió alguien al ascensor. Y se quedó mirándonos, los saludó a ellos, me saludó a mí, me señaló la Biblia y me dijo, ¿ustedes predican el Evangelio? Le dije, sí, Señor. ¿Usted sabe algo del Evangelio? Me dijo, muy poco, pero algo sé. Entonces bajamos y en vez de salir comenzamos a dialogar, y de pronto lo sorprendente es que él dice, hace 2 meses vivo en este edificio. Señaló a la pareja y les dijo, yo he oído que en su apartamento cantan y oran y he querido acercarme. Yo conocí el Evangelio en Australia y aquí en Colombia llevo 2 meses, lo que hace que vivo acá en este apartamento. Yo he querido acercarme a ustedes, me les he atravesado en el ascensor, quiero que me inviten, yo deseo buscar a Dios. La pareja estaba un poco confundida, ¿por qué no decir avergonzada? Porque el enemigo pone en nuestro corazón que nadie va a creer. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Y puedo decir, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero todos nosotros sabemos lo que nos asegura la preciosa palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién puede decir a nosotros no nos ha enviado? Todos los que creemos en el Señor Jesucristo y sabemos que hay una salvación, que el Señor dio su sangre preciosa, sabemos que hay una salvación, que hay una respuesta. Estamos en tiempos críticos y difíciles. Hace unos pocos días escuchamos cómo sigue la alarma por la cantidad de suicidios. Y las personas dicen, ¿cómo puede haber esa? Era una crítica que escuchaba, cuando hay solo un número de teléfono habilitado para que la gente que está en angustia llame. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que hay tantos hombres y mujeres de Dios en la hermosa ciudad de Armenia, en Montenegro, en Calarcá, en la vereda donde usted vive, en el corregimiento, y gente muere sin oír del Evangelio
del Señor Jesucristo. Si nosotros lo conocemos, sabemos la bendición que hay en Él. No hay un solo teléfono, hay cientos de hombres y mujeres a quienes animo, afírmese en la fe y no crea que todo el mundo ya escuchó y que todo el mundo va a rechazar. Por uno solo que usted lograra. Esa pareja que les comento allí en la ciudad de Pereira estaban confundidos y hasta avergonzados porque nuestra iglesia no era muy grande, pero allí había un hombre que representó después toda una familia que decía: yo conocí el evangelio en Australia y aquí los he oído, los he escuchado cantar, me ha dado pena tocar la puerta, entonces me les he atravesado en el ascensor, vez tras vez me les he atravesado, más de un mes atravesándomeles en el ascensor, y ustedes jamás me dirigieron la palabra, y cuando les iba a hablar me esquivaban la mirada, me contestaban el saludo, pero yo lo que quería es conocer más del Señor Jesucristo, saber más acerca de Él. Qué impresionante, mi amado hermano, cuántas personas a su alrededor estarán haciendo esta solicitud al Dios del cielo: Señor, te quiero conocer. Imposible tener esa determinación si no se tiene a Cristo en el corazón. Te ruego que afirmes en esta tarde la presencia de Cristo en tu corazón. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde preciosa reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo de Dios, te ruego que venga sobre cada corazón quebrantado, abatido, sobre toda persona azotada por dolores y enfermedades, y que obres un milagro de salud. Sana los cuerpos enfermos en el nombre del Señor Jesucristo, porque tu palabra dice que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, trae paz a los corazones abatidos, trae cambios de vida, libertad a los oprimidos, y haz tu gran obra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración, nos gustaría ayudarle a crecer en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Uno de nuestros servidores oportunamente se comunicará con usted. Bendiciones, y continuamos con nuestra parte respuesta a las preguntas razonables. Biblia abierta. Buenas noches para todos. La primera pregunta dice: pregunta al programa, ¿por qué dice el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4:4? El Dios de este siglo. 2 de Corintios 4:4. Muchas gracias por darme el contexto. 2 de Corintios capítulo 4 empieza diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento,
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo tiene un cierto dominio en la esfera humana. Dios se lo ha permitido, pero Dios decidió intervenir para salvar al hombre, y la Biblia dice que lo hizo mediante la locura de la predicación. Pero escúcheme, la locura de la predicación, no se imagine usted qué es la locura de predicar. La locura de la predicación empezó con lo insólito, con lo increíble. El Dios del cielo, Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de su gloria y asombró a toda la creación, haciéndose hombre y siendo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Allí en la cruz derrotó la muerte, las enfermedades, los principados y las potestades, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Así que Satanás sigue siendo, como dice aquí esta palabra, el Dios de este siglo, porque ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No importa si son sabios, pero si son incrédulos, si no han escuchado, y si han escuchado y no pueden creer, no les resplandece la luz del Evangelio de Jesús. Jesucristo es el Señor y el Salvador. Así que cuando usted recibe a Cristo, la Biblia dice que Él, lo leímos hace un momento, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y ya nosotros escapamos a esa influencia, a ese poder. Recibimos la ayuda del Espíritu Santo, recibimos la fortaleza que dan las Escrituras, pero por eso necesitamos congregarnos y hacer parte activa de la hermosa iglesia del Señor, para mantener fuerte nuestro vínculo con Jesús, porque hay una influencia. Primera de Juan, en el capítulo 2, lo dice con claridad, y dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros somos llamados a vivir entre la gente, a seguir trabajando,
a seguir ejerciendo la profesión. Nuestros jovencitos son llamados a seguir en el colegio, en la universidad, pero a mantener en sus corazones la firmeza de la revelación de Cristo como Señor y como Salvador. Cuando permanecemos en la palabra, dice Dios, el Espíritu Santo por esta palabra, cuando permanecemos en el Señor, entonces la palabra de Dios que permanece en nosotros nos hace fuertes y hemos vencido al maligno. Así que qué tristeza decir, mucha gente está bajo ese dominio y muchos hombres y mujeres de Dios que no permanecen en la palabra, que no se afirman en el Señor, son derrotados por esa influencia. Pero si Cristo está en el corazón, hay oportunidad de reconciliarnos con Él, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que usted se congregue. Si va a la iglesia cuadrangular El Shaddai, las puertas estarán abiertas. Si usted va a otra iglesia, las puertas de esa iglesia, estoy seguro, estarán abiertas. Pero si no estuviesen abiertas las puertas, Jesucristo tiene sus manos abiertas para que usted regrese a Él, para que usted se haga firme. Y si usted siente que el Dios de este siglo le quiere dominar, entonces tome estas palabras. Usted, si permanece en el Señor Jesucristo, si lo conoce a Él, ha vencido al maligno. Y dice, sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Espero haber contestado la pregunta y decir, todos los que permanecemos en Cristo, lo hemos vencido. La segunda pregunta dice, cuando una persona se aparta de Dios, ¿se vuelve un apóstata? Cuando una persona se aparta de Dios, se vuelve un apóstata. No necesariamente, pero sí es el camino a la apostasía. En tiempos modernos hay una interpretación, y si usted es amigo de escuchar la inteligencia artificial, le aconsejo que no le crea tanto, porque muchas de sus definiciones no son completamente ortodoxas, claras. La apostasía es tergiversar de la fe, dañar la fe. La apostasía, en cierta manera, no es negar la fe, es tergiversarla, es torcerla. Pero una persona se puede apartar de Dios por debilidad espiritual. Dios nos guarde. Es posible que una persona se aparte de Dios cuando se encuentra con alguien que no tiene un buen corazón, alguien que puede ser como esas ovejitas de las cuales habla el profeta Ezequiel, que dice que golpean de lado a las ovejas, pisotean el agua que ellas van a beber, las empujan con el costado, se aprovechan de las débiles. Y el Señor dice, yo mismo buscaré a la descarriada, a la perniquebrada, yo las volveré al redil. Así que, sin poder entrar en detalles, una persona puede apartarse, pero apostatar de la fe es torcer la fe. Y quisiera compartir unos pocos textos bíblicos acerca de qué es y cuál es el comienzo de apostatar de la fe. Hebreos capítulo 3 creo que es el primer comienzo, y usted no puede tomar con alegría y decir, bueno, ya sé que apartarme no es apostatar, porque es el comienzo. Eso es como cuando en este tiempo moderno
Alguien dice, no, yo no fumo bazuco, yo fumo solo marihuana. Pero el vicio de la marihuana puede ser la puerta a que usted experimente otras cosas. El permitir esto en su corazón es la puerta. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está hablando no de los apóstatas, sino de las personas que endurecen el corazón, y por el engaño del pecado se apartan de la sincera fidelidad a Dios. Es muy posible que muchas personas caigan en esto, porque recuerden, no solo el Espíritu Santo está interesado en su vida espiritual. Satanás también está interesado en su vida espiritual y quiere aprovechar los pequeños descuidos y quiere sembrar resentimientos y quiere traer doctrinas de error a su corazón para que usted crea que ahora sí va a encontrar la verdad. Y mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, hablando del anticristo, pero no hay que esperar hasta allá, ni allá es donde va a obrar, sino que dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. De hecho, en Primera de Timoteo dice que en el último tiempo algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero mire aquí el peligro. Dice, inicuo cuyo advenimiento, versículo 9 de segunda de Tesalonicenses 2. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La dureza del corazón, el engaño del pecado, hace que rechacemos el amor a la verdad. Pero qué bueno, nosotros podemos hacer lo que hacían los cristianos en Berea. La Biblia dice que ellos escuchaban la predicación del Evangelio y dice que eran más nobles que los de Tesalónica, que recibieron la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, como palabra de Dios y no de hombres. Y estos de Berea, usted encuentra que escuchaban la predicación, se iban a su casa y tomaban la escritura y confirmaban las cosas que habían escuchado por la Sagrada Escritura. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos es al capricho querer interpretar, querer desdibujar e imaginarnos. No, es que Dios debe de ser así, no estoy de acuerdo. Si está en la Biblia, lo siento, no es de estar de acuerdo, es de aceptar y de creer. Porque el Evangelio no es para cada cual, sino que el Evangelio es para que todos seamos bendecidos y transformados por el poder de Dios. Así que este es un momento, un espacio para que venga ese espíritu de error y nos pueda pasar esto que dice 2 de Corintios
11, Dios quiera nunca nos pase. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es el peligro? Que se nos predique otro Jesús, que recibamos otro espíritu, por favor. Está en minúscula, pero no solamente la influencia de una persona con habilidades, con una palabra de convicción profunda, sino la obra de un espíritu inmundo. Por eso allí en Timoteo dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero todo viene por una dureza del corazón. Y miren lo que dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No sé si usted ha tenido la amarga experiencia de hablar con alguien que está poseído por un espíritu de error. Aún usando la Biblia, no razona, no discierne, se enoja, se enfurece, y usted le dice, pero leamos, dice, no, yo creo así, y le saca los versículos de contexto y le muestra, y está cerrado, porque dice, Dios lo entrega a un espíritu de error. Hay que tener cuidado, hay que valorar la verdad. Y si caemos en el error, en el pecado, entonces eso no nos descalifica. Pero no busquemos justificar el pecado buscando una doctrina de error, porque fácilmente caeremos bajo la influencia de un espíritu de engaño. Preferible hacer lo que dice Primera de Juan. Reconocer que hemos pecado, acercarnos a Jesús de Nazaret, pedirle perdón, y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Pedirle con todo el corazón que nos perdone y que nos ayude a no practicar el pecado. Es muy diferente caer en el pecado, practicar el pecado y apostatar de la fe. Espero que lo haya entendido. Por la dureza del corazón, admitir espíritus de error, doctrinas de demonios. Dios nos guarde. Espero haber contestado la pregunta. La otra pregunta dice, pastor, por favor explicar la palabra de San Lucas, capítulo 9, verso 5. Espera, yo rectifico que sea ese. San Lucas 9:5. No. Pastor, por favor explicar la palabra de San Lucas 9:5, sí. San Lucas capítulo 9. De nuevo, muchas gracias por haberme dado el texto. Y sabemos todos nosotros que por la gracia y la misericordia de Dios, como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, por eso este programa se llama Biblia Abierta. En ella, en el contexto, muchas veces, en el mismo tema en otros libros, en alguna parte de la Biblia hay una respuesta que nos aclara la inquietud.
explicar Lucas 9:5, dice: y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Leamos desde el versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, tenemos que recordar que Jesús, como él mismo lo dijo, fue el que comenzó la predicación del evangelio. Y él dijo que el evangelio, a diferencia de lo que muchos creen, comenzó con los judíos. La salvación, dijo él a la mujer samaritana, viene de los judíos. Pero recuerde que él fue enviado a la nación de Israel y que tristemente ellos cumplieron una palabra profética que usted y yo la leemos en el Evangelio de San Juan. Después de esperarlo por más de 430 años, cuando él llegó, dice la Biblia, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y nos abrieron la puerta a nosotros, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Este es un misterio. El rechazo del pueblo judío mostró lo que había en el corazón de Dios. Él no quería salvar al pueblo judío. Los usó como un ejemplo de un pueblo guiado, bendecido por él. Un pueblo que tomó el lugar de guardar su palabra y que cumplieron y han cumplido muy bien su papel en muchas cosas, pero en otros se equivocaron. Garrafal vino a ellos y ellos no le recibieron. Entonces lo primero que hizo Jesús fue, recuérdelo, y tenemos entonces que enderezar la enseñanza en orden a ese sentido. Decirles: no vayan a ninguna ciudad de los gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Miremos por favor en San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. Él dijo a todos sus discípulos y después a los que envió: solamente cuando resucitó Jesús, unos pocos gentiles lo buscaron, pero solamente cuando resucitó Jesús fue que él abrió el espacio de lo que había en su corazón. Dice Efesios: hacer de los dos, de los gentiles y los judíos, un solo pueblo en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el misterio de la iglesia, la unión de dos pueblos en un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Miren el versículo 5. Esto, repito, en Lucas 10 lo amplió a todos los que él envió a predicar. A estos 12 envió Jesús y les dio, mire cómo dice en mi Biblia, instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces nosotros encontramos que cuando Jesús dio instrucciones a sus discípulos, recuerda, por 40 días les dio instrucciones después de haber resucitado y después de haberles revelado a ellos. Y la última enseñanza fue: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya no estamos limitados a hablar solamente a los judíos, y no estamos limitados ni debemos de tener en el corazón la idea de expresar desprecio a los que no escuchan el Evangelio. Tenemos que tomar la actitud de toda persona humana tiene la oportunidad de ser salvo. Lo único que dice la Biblia, y eso sigue siendo razonable, es: no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los puercos. Se refiere a poner el Evangelio de la casa donde Dios nos ha colocado en mano de aquellos que quieren dividir el cuerpo. Porque los perros, prefiguradamente en la Biblia, son los que quieren dividir una iglesia. Pero los puercos simuladamente son los que quieren tomar las cosas santas de Dios, tomarlas para hacer lo malo, invocarlas y seguir haciendo lo malo. Entonces ya no es práctico ese consejo, ya no es, porque esas eran las instrucciones del comienzo. Ahora el Espíritu Santo trajo un nuevo vigor, un nuevo enfoque, una nueva visión para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tenemos muchos ejemplos, pero tomemos uno: el apóstol Pablo, el gran perseguidor de la iglesia. Él es conocido en la Biblia no porque era un ateo, sino porque era un religioso extremado. Era un religioso practicante, extremado, fanático. Pero Jesús de Nazaret tuvo misericordia y se reveló a él. Y entonces él dice lo siguiente en el libro de Gálatas, en el capítulo 1. Él dice lo siguiente: versículo 1: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, mire esa expresión, cuando agradó a Dios, increíble, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles,
no consulté enseguida con carne y sangre. Mire su definición en Romanos, el capítulo 1. Su definición, Romanos capítulo 1, antes del versículo que más conocemos todos nosotros, dice lo siguiente, versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Creo que estamos en el tiempo de la gracia, pero en el tiempo de la gracia el Señor también quiere que nosotros seamos como el apóstol Pablo. Él dice: me siento deudor. Y no había ido a Roma, pero dice: hermanos, yo deseo ir a ustedes. Y como no he podido ir, le pido a Dios que me dé la oportunidad. Quiero ir a bendecirlos, a confirmarlos, a compartirles algún don. Él dice: porque me siento deudor a griegos y a no griegos, a judíos y no judíos. Siento que le debo el evangelio a todo el mundo. Y él dice: oro por ustedes. Así que nosotros ya nos sacudimos los pies, oramos a Dios. Si vemos que hay una maldición, un desprecio, entonces con prudencia nos retiramos, pero seguimos orando, y a la oportunidad que Dios nos dé de poder llevar la palabra. Solamente si vemos que hay una mala intención, si vemos que hay una manipulación de nuestra fe, entonces ya no cedemos a una manipulación. Pero nuestro anhelo es, ojalá como el apóstol Pablo, él dice: quiero ganar a alguno. Al que está sin ley, me hago como si yo no tuviera ley, aunque tengo la ley de Cristo. Al que está bajo la ley, así como él está bajo la ley, yo digo que estoy bajo la ley, pero tengo la ley de Cristo. De todas maneras, trato de ganar a alguno para Cristo. La dureza del corazón humano haría que todos sacudiéramos los pies en todo momento en que no se nos aceptara. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos dijo: ustedes recibirán poder para ser testigos del Señor en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si estamos en esta hermosa ciudad, nosotros somos llamados a testificar de Cristo a hombres y mujeres de todos los rangos sociales, de todas las edades. Así que tenemos que pasar por alto la ignorancia, dice el apóstol, y exagera nuestros ojos, pero es la actitud de Dios. Él dice: como si Dios rogase a través de nosotros, les rogamos, reconcíliesen con Dios. Creo que he explicado
el texto y espero que usted entienda, o la personita que hace la pregunta, que este era un trato de Dios con el pueblo judío y una limitación para que ellos al máximo aprovecharan la gracia. Pero cuando ellos lo rechazaron, se abrió la puerta para todos nosotros. Y gloria a Dios, que como dice el primera de Pedro, éramos ajenos a las promesas de Dios. Él nos escogió. Por eso ahora nos dice, recibieron de gracia, den de gracia. Le invito a orar. Soberano Señor, gracias por esta misericordia tan grande. Yo sé que habrá muchos que te rechazarán, pero habrá muchos que te reconocerán, que harán un arrepentimiento en sus corazones y se volverán a ti, y serán los hombres y mujeres que tomarán las banderas del Evangelio para predicar tu nombre a toda persona, que muchos se sentirán como el apóstol Pablo. Como quiero que por tu Espíritu nos sentamos todos nosotros esta tarde, deudores a grandes y a pequeños, a sabios y a no sabios, porque tu gracia nos alcanzó y queremos que esa gracia alcance a muchos. Gracias Espíritu Santo por ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que mañana tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Zuldemaida Radio 106.9 FM en Armenia. Tenemos un anuncio, creo que la pastora Alice nos ha hecho el favor, y es que debido a los problemas que ha habido en la transmisión, creo que solamente pero estaremos pendientes mañana. Cuando haya algún problema, se transmitirá nuestro programa a las 9 de la noche en diferido. Habrá una programación en diferido, o sea, no a la hora normal, que es a las 5 de la mañana. Allí tendremos nuestro programa, pero también tendremos en diferido la retransmisión del programa a las 9 de la noche por la misma emisora. Así que un abrazo, una bendición. Una excelente y bendecida noche para todos. Dios les bendiga.